Bueno, Mónica y a mí, si nos permiten seguir con esta entrevista, les agradecería muchísimo. Oye, deberíamos hacer un programa así de eso, ¿Sí? únicamente. Vamos a hacerlo. Se ponen muy buenos debates en el comercial. Mónica Meléndez. Mónica Meléndez. Me acompaña a mi derecha y ya nos dio una buena cátedra de saludo a la distancia la doctora Irma Leticia Ruiz González. Al principio que llegamos a Punto Central nos saludamos así, Sí. con el codo. Pero al final nos dimos un abrazo, así es que nos vamos a evitarlo. la costumbre. Ella es subdirectora de promoción de la salud en la Secretaría de Salud de Chihuahua. Vamos a hablar del coronavirus. Por favor, no le hagan caso a las cadenas de WhatsApp que les mandan sus tías, ni le hagan caso a las publicaciones en Facebook de las personas que se creen expertas en el tema. Doctora, ¿cómo estamos en Chihuahua? Sí. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Pues afortunadamente en Chihuahua creo que nos da algo de ventaja el que aún no hemos tenido el caso de importación viral. Es decir, en México ya tenemos algunos casos, sin embargo en Chihuahua nos ha dado la oportunidad de tomar estrategias. Sin embargo necesitamos que la gente nos crea y crea que esto viene hacia acá, que ya no se va a poder detener y lo estamos esperando. Sin embargo, tenemos ya meses en la preparación de esta pandemia. México tiene experiencias y se han tomado las medidas necesarias para estar preparados. Y asimismo se han escalado diferentes estrategias. La estrategia de ahorita dentro del escenario de importación es que todos empezamos a educarnos y acostumbrarnos. Sabemos que tardamos un tiempo en acostumbrarnos en el saludo de mano, el beso, el abrazo, el lavado de las manos, el uso de gel. Nos tardamos en que llegue esa costumbre y ese es el objetivo, que todos nos acostumbremos para el momento en el que ya tengamos los casos y estas acciones puedan limitar el contagio. No estamos previniendo que no llegue, porque llegará. ¿Sí? Lo que estamos tratando de hacer es que el contagio entre nuestra gente sea el menor. Ese es el principal objetivo. La curva epidemiológica que ya nos han mostrado en varios lugares, lo que buscamos es que ese número de casos no suba muy rápido. La curva es muy en picada, como ha pasado en otros países, porque el contagio es exponencial, como un resfriado común. La enfermedad no es grave, solo causa defunciones por abajo del 5%, 3.9%, que es la letalidad. Sin embargo, el contagio es mucho y es exponencial. Es decir, 1 contagia a 10 contagian a 100, 100 contagian a 1000. Entonces, esto quiere decir que es muy rápido y obviamente entre más gente contagiada, pues más defunciones. Nuestro principal objetivo ahorita es que con estas medidas preventivas logremos que esa cantidad de contagio sea mucho menor en el tiempo, sino que no sea en los primeros días de entrada el coronavirus, COVID-19, de forma inmediata hacia arriba, como ha pasado en muchos otros países, sino que a través del tiempo se vaya habiendo el número de contagios y de esta forma la población empieza a desarrollar cierta inmunidad y nos da la oportunidad de que el sistema de salud y todos nos vayamos adaptando a este nuevo virus. El riesgo no es que no te contagies, sino que no se contagie tan rápido como en una pandemia como la que está sucediendo. ¿Estamos preparados y listos aquí, hablemos de Chihuahua Estado, con el número de camas, el número de respiradores? Yo no sé qué se necesita de equipo para combatir una neumonía, que es lo que causa este virus según lo que he leído. ¿Tenemos el número suficiente? ¿Hay forma de llegar al punto de que en Chihuahua no haya una muerte por esto si nos prevenimos? Mira, la verdad es que probablemente las haya. Lo que necesitamos es que sean los menos posibles. El sistema de salud y todos los sistemas tienen, y el de México y el de Chihuahua, está preparado para recibir los casos. Sin embargo, ningún sistema de salud en el mundo está preparado para recibir una cantidad tan grande de casos. Estamos hablando, como decían en Alemania, el 40, el 60% de los casos puede contagiarse. Y eso pues es muy delicado, ¿verdad? Porque son muchos los casos. Sí, claro. Lo importante sería que fuera el menor número y eso no está en las manos del sector salud. No está en las manos de los médicos ni del secretario. Está en las manos de cada uno de nosotros y nuestra responsabilidad de lavarnos las manos
de no saludar de beso y abrazo, toser de etiqueta, limpiar nuestras áreas laborales de uso común de forma rigurosa y hasta cierto punto hasta compulsiva. ¿Por qué? Porque el virus se transmite de pequeñas gotitas de estar hablando con una persona y otra, y esas gotitas que no se ven, microscópicas, se quedan en las superficies, y a lo mejor yo me voy de aquí, pero el siguiente que se siente aquí se lo lleva en sus manos y lo lleva hacia otro lugar, y hacia otro lugar, y hacia otra persona. Si yo salgo de aquí y me pongo mi gel, porque a lo mejor no tengo un baño para lavarme las manos, porque la primera opción es el lavado de manos. Me pongo un gel y yo mato los virus que se hayan quedado en esta superficie. Por eso el virus es tan contagioso, Sí. y el contagio es exponencial, porque al yo llevármelos es muy fácil que yo contagie a esas otras 10 personas con las que voy a ver más tarde. Perdón. Dale. Me parece correcto lo que dices y coincido en la parte de que sí debe haber un esfuerzo en coordinación tanto gobierno con sociedad. Me parece que si no, nada más es chamba del gobierno poder hacer una medida de contención a este virus. Sin embargo, algo que alarma, que a fin de cuentas alarma a la gente, aunado a lo que decía Min, es que, por ejemplo, aquí en Chihuahua tengo entendido que nomás tenemos 40 pruebas para poder hacer la detección del virus, ¿es cierto? Y hasta cuántas se pudieran conseguir, por lo mismo de que dices, bueno, de 10 se pronostican otros 100, entonces como que es muy, muy grande la ecuación, ¿no? Entonces, claro, de repente poder conseguir 60 pruebas, pues pudiera ser como complicado, ¿no? No sé si ya está haciendo algo la Secretaría, porque sabemos que esas fueron las únicas que mandó la Federación. Hay pruebas suficientes para el momento que nos encontramos, hay pruebas suficientes, y hay también alternativas de mandar a nivel federal. Okay. En la etapa en la que estamos son suficientes, y el nivel federal ya está preparado para el envío del resto. Entonces, realmente tenemos una gran ventaja. En México tenemos la ventaja de que no es como influenza en el 2009, que fuimos el epicentro donde empieza la pandemia, sino que ya tenemos un mes y medio con los anuncios en la televisión constantes. Entonces, creemos que eso, y con la población atenta de que tome en cuenta las recomendaciones, probablemente va a llegar un momento en que les pidamos que se queden en casa, no acudir a eventos masivos, este tipo de cosas. Todavía no estamos en esa etapa, porque en Chihuahua todavía no hay el primer caso de importación, y se estarán reuniendo nuestras autoridades para definir el momento oportuno. ¿Pero cree que sí es inminente el aislamiento en los próximos días? No lo sabemos, todo depende del comportamiento que tenga la enfermedad en nuestra propia Chihuahua, en nuestra propia ciudad, en México. Una vez teniendo, se han estado tomando, ustedes han visto, y el comportamiento de los otros países, se han estado incluso adelantando, no sé si algunos escenarios se han estado adelantando de los que teóricamente deberían ocurrir en otro momento. En una semana más tendremos las escuelas, que los niños se queden en casa. Esto nos disminuirá mucho la cantidad de gente, de propagación. Entonces, me parece que México ha estado tomando las medidas necesarias en el momento adecuado, y confiamos que con apoyo de cada una de las personas, de los chihuahuenses, de los papás, de los maestros, de todo, esta pandemia no llegue a ser ese escaso. Sin embargo, pues hay que atender. El que los niños no estén en las escuelas no quiere decir que se pueden ir al cine, que pueden ir a comer, que pueden salir, ¿verdad? Es moderar la actividad y quedarse en casa con los pequeños, ¿verdad? Yo creo que es imprescindible tener una fuente de información que nos pueda nutrir a todos de insumos que sean útiles y sobre todo que tengan mucha veracidad. ¿Cómo lo podemos encontrar? Sé que están haciendo ruedas de prensa constante en Palacio de Gobierno, pero ¿cuál medio tú nos recomiendas para poder estar informados? Fíjense que hay una página con un micrositio muy interesante, porque ya define las acciones para restaurantes, las acciones para medios de transporte, las acciones para el hogar, para los restaurantes, para todos, y es un sitio de gobierno en el que es www.gov.mx
déjenme se los Sí, doy, adelante. diagonal coronavirus, al final, diagonal coronavirus, déjenme... Es en un página momento se los doy. del gobierno. De gobierno ¿De federal, gobierno federal? sí, del Vaya, gobierno qué federal. interesante. Y ahí pueden descargar ustedes todos y cada una de las recomendaciones para que puedan ustedes tomarlas y bueno, seguirlas al pie de la letra según las condiciones en las que cada uno se esté desarrollando. La Secretaría de Salud hemos transmitido algunas características desde el hogar hasta las escuelas para que podamos ir teniendo una información adecuada. Porque sí es, la recomendación ahorita es evitar salir lo más posible y creo que muchas veces nos esperamos a que sepamos que ya está el virus en Chihuahua para dejar de salir y no, porque cuando te das cuenta que ya está el virus en Chihuahua es porque ya se empezó a propagar, ¿no? Entonces sí es importante que ahorita pues tomemos todas las precauciones necesarias para evitar esto. Una pregunta, ¿crees que sea más complicado lo que pasó en el 2009 con el H1N1 o lo que está sucediendo ahorita? Y te digo por un caso personal, a mí me dio H1N1, fui el primero o el segundo caso en Chihuahua A en ver, el 2009. por favor, alejen a mí de este Oye, estudio. en el 2009 y tardó 2 semanas el gobierno federal en ese entonces en confirmarme que lo que tenía era H1N1. Ya se me había quitado, hasta en 2 semanas me hablaron y me dijeron, te confirmamos, porque el laboratorio estaba en México. Entonces mandaban la muestra, que en ese momento te quitaban sentías mucosa de muy la mal, nariz, ¿no? sí, y estuve internado 3 días. Pero bueno, la pregunta es, Adelante. ¿ves más grave lo que pasó en ese entonces o lo que puede llegar a suceder ahora? Mira, yo creo que cada escenario tiene sus características diferentes totalmente. En aquel momento sí hubo ciertas críticas por las diferentes restricciones y medidas tan tajantes que se tomaron. Sin embargo, fuimos el China de aquella época. Sí. Entonces, si esas medidas no se hubieran tomado, probablemente la transmisión de la enfermedad hubiera sido más rápida. O nosotros ahorita llevamos poco más de mes y medio de ventaja porque no fuimos el centro de la pandemia. Entonces, eso nos ayuda a preparar nuestros laboratorios, a preparar nuestros equipos, a preparar a nuestra gente, a generar esa conciencia de cambio y eso claro. puede ser la diferencia total de países los que se les fueron de las manos el número de casos y México y Chihuahua en particular. Sí, se nos está agotando el tiempo porque en televisión se nos va rapidísimo, doctora, pero quisiera cerrar con los tips que ya nos dio para reforzar esa cultura de prevención en Chihuahua, que es no saludarnos de beso ni de mano, si gusta decirnos. Sí, claro, no saludar de beso y de mano, el toser o estornudar de etiqueta, es decir, con el pliegue interno del antebrazo, es la forma correcta. Limpieza de las superficies continua, hasta de forma obsesiva. Y bueno, pues ya empezamos a dar que las personas mayores se queden un poco más en casa. Probablemente ahorita esta semana todavía podamos tener alguna actividad, atendamos las indicaciones de la Secretaría de Salud para que en el momento en que ellos nos digan, recuerden que esto está ligado a economía también, entonces cuando ellos nos digan es en el momento que hay que estar en casa. Probablemente esta semana, la siguiente, los niños deberán estar en casa y disminuir así el número de contagios. El micrositio es www.gov.mx/coronavirus. www.gov.mx/coronavirus. El subsecretario hacía un ejercicio y un ejemplo donde cantaba las mañanitas mientras se lavaban las manos. Usted puede cantar algo de los invasores de Nuevo León, ¿no? De los vendavales, mientras se las lava, pero es un consejo bastante útil que además... También es muy útil. Lo tuiteé, el subsecretario a mí me parece que tiene una gran capacidad técnica sobre el tema, ¿eh? Así es. Sé que abundan los memes, pero para mí, yo lo he escuchado todas las mañaneras por mi trabajo y es muy bueno. A mí, nos tenías una recomendación antes de despedirnos. Sí. Antes de despedirnos, esta revista, es la revista Nexos, mucha gente la conoce, pero habla de la ilusión meritocrática, que es lo que hemos hablado mucho aquí nosotros, de que cuando dicen que el pobre es pobre porque quiere, que eso estoy totalmente en contra de eso, y te hace ver cómo la plataforma de despegue de toda la población pues, es totalmente desigual, igual que lo estamos viendo ahora, ¿no? El tema de salud, que dicen, oye,
pues es que los que tienen menos acceso a infraestructura de salud pues van a batallar más y muere la gente que no tiene capacidades económicas, etcétera. Pero bueno, se la recomiendo mucho. Habla de eso desde una parte fiscal, desde una parte social, desde una parte de intervención gubernamental. Ok, eres el nuevo comisionista de Nexos, ¿verdad? No, la verdad es que no, pero lo recomiendo mucho. No, Aparte escribe un amigo, Carlos Brown. Es una gran revista, ¿eh? En el ámbito de seguridad y justicia, grandes artículos. Doctora, quiero agradecerle muchísimo. No la voy a saludar por obvias razones, pero agradezco muchísimo que Pero haya venido y que haya al secretario, al exsecretario. sí lo saludo. No, recuerden, Regáñalo. hay muchas otras formas, como los de esta forma, los orientales. los Ok. orientales, del corazón, muchas otras. Bien, le agradezco muchísimo, doctora. Gracias. Amina Anchondo, muchísimas gracias por venir. Gracias, Gabriel. Mónica Meléndez. Muchas gracias por invitarme. Yo siempre lo saludo así es que no tendré problemas. Abrazos, doctora. No, Abrazos. Nos vemos el próximo lunes, el miércoles en Radio Universidad y a partir de mañana nos puede escuchar en Spotify. Nos vemos. Excelente semana.